Historia con Sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escucháis a través de las redes sociales, del Facebook, de Twitter y de nuestra página web historiaconsentido.com. Vamos a seguir caminando y conociendo más del Bosco y he titulado este podcast De la mano del Bosco, las tablas y los trípticos del Bosco. Vimos los coetáneos, los que estaban funcionando alrededor de su mundo y los que él conoció y las piezas que él vio. Estamos en el Museo del Prado, estamos en Madrid y estamos viendo la insigne exposición que sobre el Bosco se ha hecho. Bien, exposición irrepetible, como os decía el otro día. Y vamos a meternos ya con las tablas, con los cuadros que él pintaba, algunos al óleo, y con trabajos que hizo sobre papel a tinta y a tinta a pluma. Nos vamos a Venecia, nos vamos a la Academia, uno de los enclaves más bellos que hay para ver y para contemplar arte. Y allí vamos a ver, las vamos a ver aquí porque las han traído, pero provenientes de la galería de la Academia, vamos a ver el cuadro Las visiones del más allá, que en el fondo, aunque formaban parte como de un único elemento, estaba formado por 4 tablas. Bien, ¿cómo para este cuadro allí en Venecia, haciendo un poco de historia? Pues parece ser que alguien que se interesó por este autor y que le compró tablas o que le encargó directamente este trabajo fue el cardenal Domenico Grimani. Domenico Grimani era el cardenal de Venecia. Venecia siempre tenía un cardenal en el Vaticano que muchas de las veces acababa siendo el Papa, y este era hijo de la familia de una de las familias que aportaron duques, o sea que eran la máxima autoridad. Él era hijo de un Grimani y de una Loredán. Si os paséis por cualquier iglesia o por las iglesias más importantes de Venecia, veréis que los Grimani y los Loredán tienen cantidad de sepulcros y cantidad de elementos que fueron nota de su poder y de su influencia en el mundo civil y en el mundo eclesiástico. Bien, tenemos 4 tablas. 4 tablas, voy a contaros un poco. Son unas tablas de 80 por casi 40 y son unas tablas muy interesantes porque nos introducen en lo que es ya el mundo exotérico, mistérico y probablemente de esa relación entre la muerte y la vida que tanto le gustaba plasmar al Bosco. Bien, 4 tablas: el paraíso terrenal, la ascensión al Empíreo, la caída de los condenados y el infierno. La primera tabla, según está colocada, es el paraíso terrenal y con placidez vemos a un grupo de almas acompañadas por ángeles que miran hacia el cielo. Hay algunos ángeles que están acogiendo a las almas recién llegadas al paraíso, y en este paraíso vemos que también hay personajes que están paseando o que están como guareciéndose en medio de un bosque. Todo es muy pacífico, con pájaros que se posan en los brazos de alguno de los salvados y de los que están disfrutando del paraíso terrenal, y hay como una fuente, un elemento arquitectónico, una fuente con unos pájaros que están bebiendo allí agua, y el fondo es como una especie de mar que también podría fundirse en un azul como si fuera una nieblina, pero yo quiero entender que es el mar. El segundo cuadro la segunda tabla es la ascensión del Empíreo, que es la subida de las almas al juicio de haber pasado un tiempo en el purgatorio. Entonces hay como unos ángeles que van sacando a las almas del purgatorio, 2 ángeles por cada alma, y las van subiendo a una especie de
de túnel donde se ve una luz al fondo que hemos de entender que sería la visión beatífica. Entonces lo que vemos es como un tubo donde que se va de grande, se va haciendo pequeño en su final, y vemos como las almas van como flotando todas, metiéndose dentro de ese tubo, una a una. Y ya os digo, generalmente por lo que se ven en la representación, cada alma acompañada por 2 ángeles. La tercera tabla es la caída de los condenados. Entonces es como una especie de montaña, como si dijéramos un volcán de donde está saliendo fuego de las peñas, por donde son despeñadas las almas de los condenados. Se ven como en representación de hombres, y ya se ven como una especie de monstruos que son los que están colaborando en la caída de dichas almas al fuego eterno que se ve abajo. Y la cuarta tabla, que es la tabla del infierno, son ya las almas de los condenados nadando como una pestilencia, rodeados por unos monstruos que son una especie como de monos con unos pies que serían así como unos garfios, y como unas alas que serían como las alas de los vampiros, y con unas bocas que serían como las de una hiena, una hiena, no, por esto no sé si conocían las hienas, pues como un leopardo, unas fauces así como abigotadas. Y esas están flotando y están allí en lo que es el final del Hades. Bien, visiones del más allá, cuadro en óleo, en Venecia, en la Academia. Y de aquí nos vamos al Museo Metropolitano de Nueva York, museo que también tiene 2 obras interesantes de Del Bosco. Una es la adoración de los magos. Una adoración de los magos muy simple y muy sencilla. Más que hablar de una adoración, es un cuadro en óleo, no es muy grande, es de 70 por 56, y más que hablar de una adoración, estamos en lo que sería la ofrenda, porque los magos no están así inclinados, sino que están contemplando a la Virgen, que está como si dijéramos sentada en una posición como si tuviera detrás del vestido, va con un vestido azul. La Virgen lleva el pelo suelto, muy rizado, probablemente al modo de cómo se peinaban las mujeres en Flandes en aquel momento. Y a un lado está San José, que está apoyado como de rodillas, ya muy envejecido, con un bastón, un perrito. Y luego el pesebre lo ha solucionado con una suerte de murallas, de estructura de murallas, y con una ciudad que se pierde en el fondo, con los colores que se aproximan a lo que eran las fugas de Patinir y los colores de Patinir. Sobre lo que sería la parte del Belén, o la parte del patio donde está desarrollándose la acción, hay unos ángeles que están sujetando un árbol como para darle privacidad a la escena, y a falta de buey y burro, pues por una de las puertas asoma la parte delantera de un buey, así como girado en un escorzo. También, como os he dicho, hay un perrito, un galgo ahí que está en primera línea, y luego hay 2 figuras de unos como pastores que desde una de las ventanas de la muralla se calientan en un fuego lateral y a la vez están contemplando la escena desde la lejanía. Bien, las figuras que aparecen son los 3 reyes. El de más edad lleva un aguamanil con una confaina, todo ello de oro y decorado con perlas y piedras preciosas, que significa la condición de rey que posee Jesús. El mago africano, que es negro, tiene un recipiente que está rematado por un pelícano y que contiene incienso. Tradicionalmente el pelícano, según se creía, se abría el pecho con el pico para alimentar a las crías con su propia sangre, y es el símbolo de Cristo que se sacrifica para redimir a la humanidad. Y el tercer mago es el que va a ofrecer mirra, sustancia que para su empleo en los ritos funerarios prefigura lo que es la muerte de Jesús. Bien, hay muchos dorados. Hay una especie de alfombra que marca la posición de la Virgen, que es de un dorado así como muy, muy sorprendente, y todos los dorados de los presentes que le hacen a Jesús.
Las vestimentas son, alguna de ellas ya, con un estudiado trabajo de la seda, y los personajes contemplan y miran, pero también tienen como un elemento, sobre todo el Rey Negro, como un elemento caricaturesco de la cara del morro, unas caras que son absolutamente irreales. Metropolitan Museo de Nueva York, La Adoración de los Magos, en pluma. Y hay también en este mismo museo dos figuras masculinas, o sea, un papel, que son por una parte dos figuras masculinas trazadas, una mirándole a la otra, que recuerdan estudios que se hubieran hecho para la obra El Cristo con la cruz a cuestas. Tienen un aire, entonces son caras muy caricaturescas, con unas narices muy prominentes, y el dibujo de la tentación de Eva, pues es un hombre girado de espalda, es un dibujo también muy incipiente, como agarrado a un árbol que ofrece la manzana a una mujer que de alguna manera cubre sus impurencias y su desnudez. Dos figuras masculinas y la tentación de Eva. Esta es una obra hecha en pluma, hecha a plumilla. Bien, seguimos avanzando. De Nueva York damos todavía por los Estados Unidos de América y nos vamos a Kansas City. Parece que estamos hablando de una película del oeste. Y en Kansas City tenemos otro cuadro muy interesante, que es una tabla de roble de 38 por 25, es una pieza bastante pequeña, que son las Tentaciones de San Antonio Abad, un óleo, en el cual vemos a San Antonio vestido de ermitaño, con una garrota y con la T, que era una de las iniciales de las cofradías de paños que había en Hortogenbosch, y está cogiendo del río agua con el cántaro, y mientras tanto se produce una escena que se representan las tentaciones, por ejemplo la gula, donde hay una especie de gato encapuchado con un farol en la cabeza, que tiene un pico y que está moviendo una cuchara en una mesa donde se ve una mano de cerdo, un jarro y un pan. Anda, que esto es nada. Y después en el agua está frotando una especie como de pala de panadero, donde está sentado un pollo pelado para asar. Y después hay una especie de zorro con un pañuelo de puntitos negros, que es al final como si fuera una especie como de ave. Y ya para rematarlo todo, desde el río sale una rana negra que nos está mirando, por la tierra anda un pez, por el agua una tortuga, no es una canción, y después vemos un embudo con unas patas y con una especie de escudo y espada y con un rabo. O sea, imaginaros la imaginación que tenía el Bosco. Hemos visto el cuadro de las Tentaciones de San Antonio Abad, en óleo, en Kansas City, en Missouri, en el museo de Nelson Atkins Museum of Art. Son piezas que fueron al otro lado de los mares. Seguimos avanzando. De Kansas City nos vamos a Londres y vemos el cuadro de la coronación de espinas. Es un cuadro también de 73 por 59. No es muy grande, y este es un cuadro muy curioso porque es un cuadro en primer plano. O sea, las figuras están cerca, no tienen fondo por detrás que se pierda, ni horizonte ni nada. Bien, Jesús mira con misericordia y con perdón hacia un punto que no podemos identificar porque no es un punto en el cual nos podamos cruzar con él en la mirada, y está rodeado de 4 personajes que le están torturando y colocando la corona de espinas. 2 de ellos son militares porque uno lleva una mano en la armadura, que es para no pincharse, con la que sujeta la corona, y la otra lleva como una especie de parte delantera, de parte de arriba de una armadura, y tiene un collar de púas, como si fuera uno de los perros para protegerse de los lobos. El otro militar también lleva un turbante que le ha atravesado una flecha muy curiosamente. Y en la parte de abajo un personaje le está tirando de las vestiduras, está partiéndolas,
en esa frase de no la rasguemos sino echemos a suertes, pues ese sería el momento que intenta reflejar la pintura. Y el otro personaje es una especie como de lo que se entendería en el ideario de la Edad Media por el pérfido acusador de Jesucristo, que como en este momento el territorio de Jerusalén y donde muere Jesucristo está en poder del Imperio Otomano, lo representa en un pañuelo que lleva este cuarto personaje que rodea a Jesús con la media luna, pero en la parte baja con una estrella, que era el simbolismo del Imperio Otomano. Bien, aquí tenemos la coronación de espinas, óleo, en Londres. Está en la National Gallery y es uno de los cuadros más visitados. En el British Museum, hemos estado en la National Gallery, ahora nos hemos ido al British Museum, se conserva el entierro de Cristo, que es que está hecho a tinta negra y gris en pluma y a pincel, con aguada de tinta gris sobre lápiz. Primero se lo dibujaron con lápiz y luego lo pasaron con para ser un apunte es muy nítido el dibujo y es de ciertas dimensiones para lo que estamos acostumbrados. Representa el cuerpo del Señor sobre un túmulo después de haber sido descendido de la cruz y una serie de personajes del momento del descendimiento de Jesús, como son la Virgen, San Juan, María Magdalena y otra mujer, José de Arimatea, otro santo y otra santa que sujeta la corona que ha llevado Jesús en la cabeza. El entierro de Cristo, un apunte grande de El Bosco. Se encuentra en Londres, en el British Museum. Seguimos avanzando. Nos vamos al Louvre, nos vamos a París. Y aquí tenemos los bocetos. No han traído, creo que hay algún cuadro más en el Louvre, pero no los han. Los franceses les cuesta, claro. Es que mover un cuadro del Bosco es quitar como un atractivo de los que tiene un museo. Aquí vamos a pasar un poco más deprisa porque son los bocetos para unas tentaciones de San Antonio, por la parte de adelante, y por la parte de atrás monstruo y jinete con una lanza. Entonces aquí hay una serie de personajes como frailes con hábito, bueyes o no sé, unos animales que tienen cabeza de monje pero cuerpo de vaca, y uno montado encima de uno de ellos, una especie de monos con cabeza de monjes bailando, todo muy apropiado. Una escena de Padre Eterno por ahí arriba juzgando, una especie de león que mete la cabeza en una especie de caldero, y en la otra parte de la hoja se ven monstruos y un jinete con lanza, que son estudios de pájaros que hace, y de pájaros a los que les pone alas de mariposa y a los que les pone garras y garzas, y luego una especie como de dragón y de un segundo pez dragón que está mordiendo al primer dragón, sobre el que va montado un caballero que no sabemos bien lo que es porque va montado, está dibujado con una armadura y que va con una lanza. Bien, esto, como os he dicho, de París, del Louvre, del Museo del Louvre, bocetos para unas tentaciones de San Antonio, monstruos y jinete con lanza. Seguimos avanzando, ya veis que están por todas las partes los cuadros del Bosco y por todas las partes de Europa. Bien, nos vamos a Frankfurt. Nos vamos a Frankfurt para seguir viendo obras. Nos vamos a Frankfurt, como os digo, a Frankfurt, a la Stadtmuseum, que es el museo importante allí de arte, y vemos el Ecce Homo. Narra el Evangelio de San Juan, de cuando se le ha coronado ya de espinas, se le ha puesto la túnica, y sale. Aquí han representado lo que es la Jerusalén y lo que es el pretorio, lo han presentado como una especie de escenario en piedra,
y está allí rodeado de los sumos sacerdotes que lo tienen allí indicándole: aquí lo tenéis, y el pueblo abajo, que está representado de una manera muy caricaturesca por todo lo que son las maldades, están gritando porque aparece encima, escrito en unas letras doradas: crucifícalo. Entonces ya os digo, son personajes casi caricaturescos que se complementan con uno que porta un escudo con un sapo. En el fondo de la escena se ven como unos castillos, como una ciudad que más tiende a parecerse a una ciudad holandesa que a lo que pudo ser Jerusalén, y sobre uno de las puertas de Jerusalén, de la supuesta Jerusalén, hay una bandera roja con la luna y con la estrella encima, recordando que los santos lugares están en posesión del Imperio Otomano. Y ahora se ha levantado en una parte de la esquina una escena de los donantes que aparecen como semiborrados dentro de lo que es una de las paredes que forma el escenario donde se está desarrollando la acción, que son una familia que debe ser la que paga el cuadro, donde hay una primera parte adelantada donde están los hombres y otra parte de atrás donde se ven como un grupo de mujeres de una manera bastante borrosa. Hay que tener un poco de imaginación. Y el personaje que está en la primera fila y como más grande parece un dominico, que sería el de la familia que costea este cuadro. Frankfurt, El Bosco, Ecce Homo, un óleo de 71 por 60. Bueno, nos vamos a la Albertina. La Albertina es como os dije, un lugar que tiene bastantes elementos del Bosco que vamos a ir viendo y que vamos a continuar identificando. Vamos a empezar por una de las obras que pueden resultar como muy curiosas, porque aparece luego en el jardín de las delicias, cuando os hable de él, que es El hombre árbol, que es un dibujo, una tinta pluma, que es un gigantesco monstruo antropomorfo que se desliza por una ensenada rodeada de lejanas ciudades y de puertos, que se está moviendo ahí como flotando. Bien, su cabeza humana se sienta sobre un cuerpo hueco, ovoide y sin brazos, y en lugar de erigirse sobre dos piernas, lo hace sobre dos árboles muertos como canoas a modo de zapatos. Es una de las cosas más originales. Bien, una bandera con una señal de media luna, que también recuerda todo lo que es lo del Imperio Otomano, y es como si fuera una especie, la parte de lo que sería el trasero de esa especie de cuerpo hueco, es donde se ven unos personajes que están ahí tomando vinos. Es una taberna, y el hombre tiene como una especie de sombrero desde encima del cual hay colocada una jarra, de donde sale una escalera, de donde salen como unos monos que están sujetando una cuerda a un árbol donde hay unos búhos. Imaginaros la imaginación. Y después aparecen unas ramas, también con unos pájaros, de una serie de patos y grullas de zona como pantanosa, que probablemente está recordando lo que es la zona pantanosa de Holanda, de Bolduque, por donde se movía toda esta gente. Bien, estamos en la Albertina, y de ahí nos vamos a otra obra también a tinta a pluma, que es una escena burlesca con un hombre con un canasto, y La vuelta de la hoja, que es una escena burlesca con un hombre en un canasto y un monstruo con muletas. Entonces son unos personajes entrando dentro de un canasto con la parte del ano al aire, y un personaje dándole en las partes nobles donde acaba la columna vertebral con una guitarra, y luego un montón de niños bailando ahí, jugando con unas palomas. Y luego el otro, el hombre con un canasto, igual le está pegando en las partes traseras con
con una guitarra o con un laúd en el traserete, y hay un señor en otro lado que va como con unas muletas, pero no sabemos si era una aproximación. Abajo parece como deslumbrarse como que fuera montado sobre otro hombre, pero no sabemos exactamente porque el trabajo está como bastante deteriorado. Bien, pasamos a otra obra. Estas dos piezas de la Albertina son piezas a tinta, como os he dicho. Y ahora vamos a ver ya una obra que es muy bonita, que es el Camino del Calvario y el Niño Jesús jugando. Bien, el Camino del Calvario es el cuadro principal donde se ve la escena del momento en que Jesús va avanzando, llevando la cruz con el cirineo, rodeado esta vez por mucha población que le va acompañando al sufrimiento. Esta es la parte que va en la parte alta del cuadro, y en la parte delantera están los dos ladrones, uno como que se está confesando y el otro que está como blasfemando ahí, rodeado también de soldados, que son los dos ladrones, el bueno, el que se está confesando, y el malo, el que está injuriando, que son los que van a ser crucificados con Jesús. Esta es la parte delantera. Esta tabla tiene un delantero, y por la parte de atrás se ve al niño Jesús jugando, que va como una especie como de taca-taca, de artilugio hecho con 3 palos y unas ruedecitas, que va desnudo y tiene como una especie de palo, donde arriba, al final de todo, ahí tiene como un molinete, como una bueno, en cada sitio se le llama de una manera, esa especie como de mariposas que dan vueltas cuando se les introduce el viento, pero no son como las que vemos aquí, sino que es como únicamente como de dos piezas, no la que solemos tener aquí, que es como más complicada. Bueno, un juguete para moverlo al aire, que yo no lo tengo identificado aquí como una pieza, como alguna de las piezas más representativas. Bien, hemos dejado la Albertina, nos vamos a Rotterdam. Nos vamos a Rotterdam para seguir viendo más cuadros, más obras del Bosco en Madrid. Bien, en Rotterdam estamos. La obra es San Cristóbal con el Niño Jesús a cuestas. Bien, esta es una escena muy medieval. Bueno, está primero, ¿dónde está? Está en el Rotterdam, en el Museo Boijmans, y es una pieza que recuerda mucho a lo que son las historias de las tradiciones de los santos, de estas leyendas áureas que tenían que formar parte del imaginario y de la idea de la naciente fe, y de una fe que muchas veces que costaba mucho mantenerla. Bien, esta es la historia de San Cristóbal, que cruza con el niño el río, y siempre se le representa con un gran bastón. Aquí lo representan con un bastón del que cuelga un pez, y luego ya empieza a hacerse como más fantasmagóricas las escenas que hay por la parte de atrás. Vemos un árbol donde les están colgando a un oso, vemos como unos cántaros colgados en unos árboles que son viviendas, hay como una especie como de jaulas que salen de las ramas, y en el fondo se va perdiendo todo hacia un horizonte azulado, donde en primer lugar hay como una especie de edificio en ruinas, y empiezan a salir algunos pequeños pájaros y algunos pequeños reptiles o como nutrias o una cosa parecida, salen del agua. Luego también hay una vegetación como muy cuidada de hojitas, y hay alguien que puede ser un señor o una señora con un mantil, que se dirige al río que está cruzando San Cristóbal con el niño encima,
para recoger agua con un cántaro, y un perro en la orilla también bebiendo. Bien, Rotterdam. Nos movemos dentro de lo que es las pinturas del Bosco y vamos a buscar la siguiente pieza, que es el nido del búho. El nido del búho es otro dibujo hecho a plumilla por el Bosco. Voy a ver si lo encuentro, porque es que este lo tengo peor localizado, porque es bien. El nido del búho es un dibujo, también está en el Museo Boijmans en Rotterdam, y es un dibujo como muy naturalista. Todo lo que habíamos visto de elementos raros es un mochuelo con las alas desplegadas y está posado sobre una rama horquillada de un roble vigoroso, y aquí hay un agujero por donde asoma un polluelo, y otros dos mochuelos están como colocados en la parte trasera del otro, en la parte alta uno, y como dando la vuelta por el árbol el otro. Es un dibujo muy interesante, porque os digo que es el nido del búho, que es como un dibujo bastante naturalista. Bien, estamos otra vez en Rotterdam y nos vamos, porque vamos a pasar a Berlín. Nos vamos a Berlín y vamos a ver un dibujo que son dos orientales en un paisaje. Es un dibujo hecho a tinta. Una tinta parda agrisada, a pluma y a pincel, en aguada de tinta, y representa a dos personajes orientales, más que orientales, parecerían como turcos o persas, que están el uno mirando al otro y como charlando, y uno con la mano levantada. Se le consideró en un primer momento como un dibujo que podía ser de su taller, pero al final se ha autentificado, porque ahora ya estudian todo, pueden precisar prácticamente el año y cómo se pintaba, y con la espectrografía la realidad del cuadro. Seguimos en Berlín. Este cuadro está en el Staalischen Museum de Berlín, y el siguiente cuadro, el siguiente óleo que vamos a ver, que está en Berlín, es el cuadro de San Juan Evangelista en Patmos y la Pasión de Cristo. Otra vez estamos ante una situación igual que la anterior. Por la parte delantera se presenta al evangelista en Patmos. Patmos es la isla donde estaba él más o menos desterrado y donde estaba componiendo el Evangelio, donde vemos como dos partes. Una parte que es la parte terrena, que está todo pintada en un marrón tirando un marrón entre marrón y verde. Está allí el San Juan escribiendo el libro con un traje rosáceo, y encima de la montaña hay un ángel que le está inspirando con la Virgen María en una línea en el fondo. Y luego un paisaje como de una zona de ríos o de pantanos, con una torre, con una iglesia o catedral que se ve en el fondo, y en primer lugar un pájaro, que es normal, un plumero, que es donde parece ser que guardaban los instrumentos de escribir los antiguos en la época del Bosco, y después un extraño, como el símbolo de San Juan era el águila, aquí ha pintado una especie de águila con una armadura que tiene cara humana, con un señor con gafas que tiene como un morterillo encima de la cabeza que tiene fuego ardiendo, y las patas del águila son como las patas de un saltamontes, con una cola como si fuera una cola de una lagartija. O sea, imaginaros la imaginación que tenía. Y en la otra escena se ven distintas escenas de la Pasión con una parte central, o sea, vamos viendo lo que es la detención de Jesús, cuando está orando, cuando es prendido, cuando es llevado a casa del sumo sacerdote, cuando es condenado en el pretorio, con la cruz a cuestas, crucificado, todo esto en una escena en redondel y puesto en el sepulcro.
y en medio hay un tondo, un círculo central, donde hay como una montaña de donde sale fuego del medio, y encima hay un pelícano picándose el pecho para dar de comer a los niños, a sus crías, a sus polluelos, a los niños, digo yo, que es uno de los recursos estilísticos que tenía el Bosco para este tipo de representaciones. Bien, seguimos en Berlín, que como veis tenemos unas cuantas cosas ahí para visitar. Bien, después tenemos también en el Berlín, en el Stalitze Museo, unos dibujos que es cabeza andante grotesca y pequeño monstruo. Poco que decir, una especie de cabeza con una nariz como si fuera de un sapo, y el monstruo que es como una especie de cruce entre tres animales. Una araña, un cangrejo que podría ser como una nécora gigante, y una rata. O sea que estos son los estudios que él hacía para la pintura. Seguimos con todo lo que es el trabajo grande de el Bosco, y llegamos a la ciudad de Gante. En la ciudad de Gante, en Bélgica, en el Museo Bohr et Schone Kunsten, está el cuadro del Bosco San Jerónimo en oración. Está pintado hacia 1490-1500. Bien, San Jerónimo en oración. Los elementos de San Jerónimo con la tonsura tumbado sobre una especie de cueva que está hecha ya de una manera como muy onírica, como con trozos de plantas, de cardos, de vegetación muerta, muy futurista, y entonces los elementos del santo aparecen como diseminados. Está abrazado una cruz, este símbolo sí que lo vemos como identificable. La capa de cardenal la tiene como recostada sobre un árbol seco en el cual hay un búho y un pájaro colgado como de una de las patas picando las ramas. Una Biblia que se supone que era la traducción que estaba haciendo de la Sagrada Escritura. Un león, pero que parece casi un felino pequeño, que está bebiendo en un charco que está al lado, cerca de donde está San Jerónimo en oración. San Jerónimo lleva como un vestido de penitente muy liviano, le deja como muy semidesnudo, y dentro del agua hay como una especie de bola rota y como una especie de sublago donde hay otro pájaro. Y todo esto se pierde con un horizonte de lagunas en la parte trasera, donde se ve como una pequeña abadía, se supone que sería algún monasterio de Jerónimos, y distintas boscosidades sobre las colinas que se pierden en lo que es el fondo del paisaje, en unos verdes que se van fundiendo en azules. Bien, hasta aquí os he contado los cuadros que están fuera de lo que son los museos españoles, porque los cuadros del Bosco en nuestro país están en el Museo del Escorial, en el Museo del Lázaro Galdiano de Madrid y en el Museo del Prado. Entonces, hoy os he querido traer de la mano del Bosco, viendo las tablas y los trípticos del Bosco, hasta llegar a las obras que siempre tenemos aquí para poderlas contemplar y para que las podamos entender de alguna manera más continuada. Pero os he querido relatar todas estas obras, que son las obras que no están normalmente aquí, para que tengamos una visión aproximada. Bien, hemos venido de la mano del Bosco, hemos recorrido las tablas, los trípticos todavía no nos ha dado tiempo, no hemos visto ni los trípticos. Bueno, es que el Bosco era mucho el Bosco. Yo me he dado cuenta que le tenemos que repasar muchas y muchas veces, y sobre todo tenemos que hablar de esta espléndida exposición que tenemos la suerte de poderla visitar. Bien, de la mano del Bosco. Esto es Historia con Sentido, las tablas y los trípticos del Bosco. Soy Juan Carlos González, encantado de haberos contado
una historia de uno de los momentos más importantes de la pintura. Juan Carlos González presenta Historia con sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si ayer fuera hoy. Escúchanos mediante Spreaker o iTunes. Contacta con nosotros por las siguientes vías. Visitando nuestra web www.historiaconsentido.com o nuestro email podcast@historiaconsentido.com. Te ofrecemos también nuestra cuenta en Twitter @historiasentido. Historia con sentido, un podcast de Juan Carlos González.